¿Tú cómo ves todo este tema de la emocionalidad y por qué se habla tanto ahora, por ejemplo, de la inteligencia emocional? Claro, la inteligencia emocional es una manera de establecer un puente entre la esfera mental y la esfera emocional. Normalmente se toman como compartimentos separados o incluso como las emociones desde la perspectiva de que fuera algo completamente incontrolable, que la consciencia o la atención no pueden intervenir allí, o que incluso el pensamiento tampoco tiene nada que decir sobre las emociones, ¿no? Como decimos, las emociones como fueran algo irracional y los pensamientos algo racional, estableciendo una separación que es ficticia. Realmente, cuando hablamos de inteligencia emocional, lo que intentamos es entender las emociones, es comprender exactamente qué nos quieren decir, para qué sirven, cuál es su funcionamiento y ser capaz de ensamblarlas de una manera armoniosa con nuestro intelecto. De hecho, ya que has titulado esto bloqueos emocionales, los bloqueos emocionales son simplemente una mala relación que se produce entre la esfera emocional y la mental. Cuando la mente pone excesivas barreras, el sentimiento queda literalmente atrapado y eso crea dolor y eso crea sufrimiento. Y mucho porque realmente cuando nos encerramos y no dejamos explorar y transitar esas emociones, realmente no permitimos esa libertad, ser libres y sacar todo esto. Y a mí me pasa, Robert, por ejemplo, cuando, y más que todas las mujeres, ¿no? Que nos dice, ustedes son mucho más emocionales, ustedes lloran por todo, como que tenemos más esa capacidad de sacarlo, pero aún así, muchas veces, como para poner ese, no sé si es como una armadura de prefiero no sentir para que no me duela, para no sufrir, y la pongo, pero realmente, ¿cuál es ese daño que nos estamos haciendo? O sea, ¿cómo trasciende esto en nuestra vida personal, en las relaciones, en el trabajo? Sigamos un poco lo que estábamos hablando antes. Las emociones tienen que ser encauzadas. Es decir, la mente, los pensamientos lo que hacen es ponerle un cauce para que las emociones se expresen y se conviertan en acciones. Cuando uno bloquea las emociones, lo único que hace es no dejar pasar la energía, crea un tapón. Ese tapón luego se somatiza y se convierte en enfermedad o en síntomas muy complicados o incluso en emociones muy negativas como pueden ser la ansiedad o la tristeza, que no dejan de ser, insisto, emociones bloqueadas. La ansiedad es un conjunto de acciones que han sido interrumpidas porque no puedo con todas ellas, entonces tengo como 20.000 demandas y no puedo atenderlas a todas a la vez, con lo cual tengo que ir poniendo frenos porque no se puede. Y la tristeza es cuando ha habido una acción muy anhelada que ha quedado bloqueada y frustrada de una manera indefinida. Entonces es por mis pensamientos que se bloquean las emociones y que se crean entonces las llamadas emociones negativas que no dejan de ser como agua estancada. O sea, las emociones son como el agua, de hecho, astrológicamente están representadas por el elemento agua. Y lo que hacemos con los pensamientos es ponerle presas. Realmente lo que tenemos que hacer es crear ríos, es decir, conseguir que ese agua se encauce de una manera adecuada según nosotros queramos. Si ponemos presas, lo único que hacemos es retenerlas. Y cuando un agua se retiene durante mucho tiempo, se pudre. Probad de dejar un agua estancada en algún sitio y veréis qué porquería sale de allí. Pues eso es el sistema emocional ordinario. Entonces no hay que aprender a no sentir, pero sí que hay que aprender a encauzar las emociones, es decir, a dirigirlas a través del pensamiento hacia algo provechoso. O dicho de otro modo, podemos convertir cualquier emoción en motivación, que sería la manera más inteligente de utilizar las emociones. Wow, Robert, mira que ahorita que estábamos conversando antes de iniciar el envío, Eduardo me decía, por ahí en el chat dicen que cómo mantenernos motivados. Y justo, pues, tiene mucho que ver y coincide con lo que acabas de mencionar. Y es que la gente necesita precisamente esto de, ok, sé que me pasa algo. Lo siento, a veces no sé cómo expresarlo, no entiendo, digamos, específicamente en mi cuerpo y en mi mente qué me pasa, porque si no se estudia el ser humano, si no estás muy metido en estos temas de la metafísica, de la inteligencia emocional y demás, pues no tienes un conocimiento e incluso le puedes dar nombres que no corresponden. O puedes empezar o decir dentro de ti es que me pasa esto, pero en realidad te pasa lo otro. Entonces ahí también cómo nos damos cuenta y cómo identificamos, así si de pronto no entrar en muchos estudios metafísicos como tal o del tema, pero así no sé, empíricamente, cómo me puedo dar cuenta que tengo un bloqueo.
Claro, primero cuando ninguna de las opciones que planteo como respuesta me satisface. Es decir, si yo no consigo encontrar una motivación, significa que mi emoción está rebotando entre paredes. Esas paredes son las llamadas creencias limitantes o pensamientos limitantes. Si no quieres llamarle creencia, llámale pensamientos. Pero tienes ideas que están actuando como obstáculos. Entonces, esto ocurre muy a menudo a partir del proceso de racionalización, es decir, prácticamente la estructura de cualquier creencia limitante es equivalente a cualquier tipo de racionalización objetiva que te dice por eso no puedes conseguirlo, eso no puedes hacerlo, eso es inviable. Vale, perfecto, tu emoción queda bloqueada. Se te corta el rollo que decimos aquí, o se corta el flujo de energía, se corta tu motivación en definitiva. Incluso una emoción de rabia puede crear un deseo de respuesta. Digo, vale, esa es una posibilidad de respuesta. No es la más apropiada, pero es una posibilidad. De hecho, es hasta mejor que no reprimirla directamente. Lo que pasa es que luego tengo que aprender a encontrar alternativas. O sea, básicamente el problema de las emociones está en el pensamiento, no en las emociones. Las emociones es un sistema bastante perfecto. De hecho, como paralelismo, las emociones se parecen mucho al cuerpo. El cuerpo en sí mismo tiene una inteligencia perfecta para regularse. Tú le das porquerías y el cuerpo hace lo posible para digerir los alimentos, hace lo posible para oxigenarte, hace lo posible para corregir cualquier desequilibrio que tú hayas generado. Pasas calor y el cuerpo genera sudor para refrigerarte. Tienes frío y el cuerpo tirita para que te muevas. O sea, tiene unos mecanismos muy inteligentes. Pues nuestro sistema emocional es igual de inteligente. Lo que pasa es que como no lo hemos comprendido, no lo hemos descifrado y desde luego la ciencia moderna tampoco hace el más mínimo esfuerzo en que entendamos cómo funcionan esas emociones, entonces hacemos una mala interpretación y esa mala interpretación es lo que finalmente nos acaba hundiendo. O sea que todo se basa en nuestro sistema de interpretación. Cuando uno mejora ese sistema para entender las emociones y entender lo que está sucediendo, entonces realmente le puede dar un cauce inteligente a sus emociones. Y si quieres podemos entrar en algunos ejemplos. Sí. De hecho, mira, en lo que venías conversando y comentando, por acá había un comentario que dice: no hay que confundir el sentimiento con la emoción. ¿Qué puedes decir al respecto? El sentimiento, como hemos dicho, mejor dicho, no lo hemos dicho, pero el sentimiento es algo mucho más elaborado, que está bien encauzado, que está conectado, digamos, con los chakras superiores y con el chakra corazón, mientras que las emociones vienen de los instintos o están conectadas con chakras más primitivos, especialmente con los 4 primeros, ¿no? Entonces, podemos decirlo que una emoción es una sensación que todavía no está lo suficientemente elaborada, que todavía no ha conseguido pasar a la acción. Pero aún así son necesarias, o sea, aunque no estén ordenadas, toda emoción puede convertirse en sentimiento. Así que una emoción no deja de ser como el embrión de lo que luego será un sentimiento si consigue acoplarse y ensamblarse bien con el cuerpo mental. Es decir, que cuando una emoción se acompaña de una idea y esa idea se construye bien dentro de nuestro sistema de interpretación mental, se convierte finalmente en un sentimiento que puede ser amor, puede ser motivación, puede ser empatía. Eso ya son sentimientos porque están perfectamente encauzados, mientras que las emociones son rebotes, son explosiones momentáneas. Vamos de una vez a hablar sobre el manejo de las emociones o cómo desbloquearlos y las herramientas, porque es que me causa mucha curiosidad cómo realmente nosotros, teniendo todo el poder, siendo tan poderosos, muchas veces elegimos precisamente el camino que a nosotros mismos nos destruye. Y aquí es donde tú decías, disculpa, cuando que pronto vemos en la otra persona cuál es el malo, cuál es el bueno, pero a veces nosotros mismos nos hacemos como del malo, o sea, como que nos metemos en ese papel, en ese personaje de yo siempre estoy triste, yo siempre estoy mal, a mí me va mal, o sea, vivo como en el papel de víctima. Entonces eso me parece muy interesante que nos lo puedas comentar. Vale, pues vamos a poner algunos conceptos sobre la mesa. Como hemos hablado al principio, lo que permite actuar como contenedor de las emociones es la mente. O sea, la mente tiene suficiente densidad como para actuar como tapón. Entonces, hay muchas personas que, por ejemplo, tapan su sentido emocional hablando mucho, pensando mucho, y es una manera de contenerse. Cuando alguien, por ejemplo, se encuentra muy mal y no quiere sentir, empieza a hablar. Es un mecanismo defensivo precisamente para no sentir. Entonces, mientras voy hablando, consigo dejar de sentir. Cuando realmente lo que tengo que hacer es, voy a sentir y voy a sumergirme en ese mundo. Y me sumerjo, y utilizo la metáfora sumergir porque es agua. Es un mundo acuoso realmente y es ahí donde tienes que meterte.
De hecho, la mejor manera de conectar con las emociones propias y con las ajenas es estando atento. Claro, si en una conversación tú estás pendiente verdaderamente de lo que dice el otro y no estás simplemente esperando tu turno para ver qué dices tú, entonces estás captando perfectamente al otro y te estás captando perfectamente a ti. Estás en flujo permanente de información. Mientras que si yo no estoy escuchando al otro, ¿qué estoy haciendo? Poner una barrera en mi mundo mental, poner una barrera en mi mundo emocional y por lo tanto no permito que la energía fluya. Cuando no permito que la energía fluya, entonces nos agotamos los dos, porque no hay un intercambio. Si la energía está fluyendo, es decir, las dos personas están atentas, entonces en ese momento hay un intercambio recíproco de energía y es como un agua que va circulando. Y el agua cuando va circulando, entonces la energía se produce esa energía hidráulica. Mientras que cuando uno para, el otro también para, creamos dos búnkers y lo que hacemos es que no circule bien la energía. Entonces, la manera de que funcionen bien las emociones o de manejarlas bien es hacer que circulen. Claro que tengo que sentir plenamente. Normalmente lo que hacemos es, en cuanto siento algo que no sé manejar, busco un apaciguador. Busco o comer, o beber, o dormir, o aislarme, o jugar, o buscar algún tipo de apaciguamiento rápido, algún tipo de gratificación para evitar esa emoción, sea positiva o negativa. A veces incluso la euforia no la puedo mantener o no la puedo sostener. Cuando uno se permite sentir todo el rato, hay un momento en el que eso fluye, en el que el pensamiento está a favor de esa emoción y cuando eso sucede ya no hay estancamiento, ya no hay dolor y ya no hay sufrimiento porque no puede haberlo. El estancamiento, o sea, el dolor y el sufrimiento vienen del estancamiento.